Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento estén viendo nuestro canal. Estamos aquí en el poblado de Tamazopo, el municipio de Tamazopo, en un hotel muy bonito, muy agradable, muy familiar, el Vista Inn Tamazopo, de unos amigos queridos de pues, toda la zona aquí de varios años, el amigo César Zamudio, de la familia Zamudio Alcalá, con su apreciable esposa de César, unas finas personas. Y en este caso estamos con nuevas generaciones que les interesa el turismo, les interesa la participación en la hotelería. En ese caso estamos con Fernanda Zamudio Alcalá, anfitriona del lugar. Ella pues les dará más detalles del sitio. Como les digo, es un hotel aquí en Tamazopo, muy bien ubicado, en zona centro de Tamazopo, y ofrece varios servicios. Aquí la anfitriona nos va a dar información. Adelante. Sí, igual como comentaba mi compañero Jorge. Estamos ubicados en lo que es el poblado de Tamazopo, San Luis Potosí, en la mera cabecera municipal. Estamos sobre la calle principal, todo derecho, no tiene ni que desviarse para otro camino, es pasando lo que es el Oxxo, la iglesia, similares, y una subidita, y tiene que pasar lo que es el colegio. Y aquí estamos ubicados, y es un hotel chiquito, más que nada es como para descanso. Es 100% familiar, contamos con lo que es área común o recepción lobby, 9 habitaciones en total, lo que es esta palapa, la que tiene una vista increíble. Contamos con habitaciones triples y dobles. Las triples son 3 camas matrimoniales, capacidad para 6 personas, y las dobles son 2 camas matrimoniales, capacidad para 4. Igual para más información está el teléfono del hotel, tanto llamadas como WhatsApp, es con el 482-102-2668. Contestamos cualquier hora del día. Hay nada más una preguntita de que quieren cotizar disponibilidad y costos, y con gusto se le dan sin ningún compromiso. Hagan sus reservaciones, amigos. Aquí pues los anfitriones, en este caso de la familia Zamudio Alcalá, están en la mejor disposición de apoyarlos. Si son grupos grandes, medianos, familiares, etcétera, pues cuentan con unas buenas instalaciones. Tienen una palapa con techado típico de zacate, ese que se hace por las comunidades de Tamazunchale, y por acá los vinieron a instalar. Y también tienen como pues, amplio estacionamiento, ¿sí? Áreas comunes, como dijo Fer, y también cuentan con recorridos turísticos, ¿verdad? Con las zonas aquí importantes de Tamazopo. ¿Qué puedes ofrecer como tours o algo así? En sí nosotros no tenemos lo que son tours, pero hay gente local que los hace. Igual aquí nos pide información de ellos, nosotros les pasamos los contactos. Aunque nosotros también podemos se pueden comunicar. Nosotros también podemos perfecto, hacer, para saber, porque si no más atender a tus gentes, y podemos traer a los turistas para que visiten tu hotel, y o moverlos a los lugares turísticos de aquí de la zona, como es el Puente de Dios, las cascadas del Aguacate, por ejemplo, que está... El Aguacate está un poquito más retirado. Está muy como que la gente la quiere conocer, ¿verdad? Y también aquí en Aguabuena hay otros lugares bonitos. Sí, claro, está el trampolín, están los otates, y un poquito más hay un ejido que se llama San Nicolás de los Montes. Sí, ahorita está un poquito más virgen esa parte. Zona, sí, es muy bonito. Sí. Las cascadas, y tienen también nacimiento. Y la gente de ahí también es muy agradable. Sí, hay que visitar esos lugares, estando aquí en lo que es el Hotel Vista Inn de Tamazopo. Y bueno, sí es interesante que hagan sus reservaciones para que no tengan contratiempos en andar buscando a la mera hora un hospedaje, ¿verdad? Y bueno, es un abanico de varias opciones aquí en Tamazopo, pero esta es una buena opción si vienes con tu familia, si vienes con tus compañeros, ¿verdad? Cotiza. Márcales, los números me decías. Sí, el teléfono y WhatsApp es el 482-102-2668. Sí. Es el número de aquí del hotel. Con gusto yo les respondo. Y cualquier información que quieran cotizar o saber información sin compromiso, estoy a sus órdenes también.
Bueno, miren, entonces si ustedes entran de la carretera, la super que le llaman, es el tramo Río Verde, Ciudad Valles, está el entronque a Tamazopo, bajas hacia tu mano, en este caso izquierda, baja la cuesta, bajas ahora sí que las curvas, bajas, cruzas la vía y sigues derecho, cruzas lo que es el templo. Sí, la iglesia. Sigues derecho y subes la lomita y ya estás en el hotel, con una vista increíble, las montañas, amaneces aquí, tomas un café, que tienen café de cortesía, no la maneja. Sí, cuando se nos completa el hotel, sí les damos lo que es la cortesía. Un cafecito, mira, estás tomando un cafecito en tu habitación y disfrutando de una vista increíble, pero de ahí proviene el nombre del hotel, ¿verdad? Es agradable. Y pues bueno, no sé qué más quieras comentar al respecto. Sí, igual nos vienen preguntando mucho de que del hotel a cuántas horas se hace o qué tan lejos están los parajes turísticos, si estamos a una distancia de 2,5 kilómetros a 3 de distancia, tanto como para Puente de Dios, Cascadas de Tamazopo, Paso Ancho, Ribera Trampolín, Hacienda Gómez y sus 7 cascadas y algunos otros parajes que están aquí cerquitas. Okay. Igual una distancia de 1 hora o 45 minutos de lo que es Tamul. Igual sí. A las cascadas del Aguacate, la distancia es un poquito más retirada del Aguacate porque hay muchos baches, muchos hoyos. Pero ahí es donde Fernanda entra en acción, porque ella inclusive te puede organizar algún recorrido en Racer, ¿sí? Tenemos unos amigos que ellos hacen el recorrido en Racer. O sea, los que tienen ese tipo de vehículos 4x4 y quieren visitar lo que es Tamazopo y hacer algún recorrido, ellos se lo hacen con una seguridad increíble. Hemos ido... Tú los puedes contactar a ellos, sí. Y ya de esa manera... Igual si los quieren buscar en Facebook, están como el Tamazopazo. Así, Tamazopazo, y ahí ponen lo que son los paquetes y los precios. Excelente. Y los contactos. Excelente. ¿Qué otra cosa podemos disfrutar ya estando aquí con ustedes en el hotel? Pues igual han hecho lo que son torneos infantiles o juveniles, tanto de fútbol, básquetbol y todo. Y si quieren cotizar aquí con nosotros, con muchísimo gusto. Sí. Estamos igual a una distancia de 2 kilómetros a 3 de los campos. Es casi siempre aquí en el campo de la pelota, el Chacuaco, el que está en el Deportivo Ferchas, y a veces han ido hasta Tambaca a jugar. Sí, pero sí no están tan retirados, hace a lo mucho, de aquí a Tambaca son unos 30 minutos de distancia. Ok, pues bueno amigos, vamos a mostrarles algunas de sus habitaciones de este hotel y esperemos que se comuniquen con Fernanda. Aquí vamos a dejar por escrito aquí abajo sus datos escritos, su número de teléfono, su número de WhatsApp y alguna página de Facebook que tengan habilitada para que ustedes tengan el contacto directo con el hotel y pues hagan su reservación, que es muy importante, y localicen sus habitaciones bien para que no tengan contratiempos en el momento de llegar aquí a Tamazopo. La verdad, Tamazopo ofrece mucho, es un lugar muy agradable, hay muchas cascadas y bueno, aquí los esperamos, nos despedimos, sí, claro. Yo creo, y nos vemos próximamente en otro video. Si les gusta, recomienden, vengan a Tamazopo, suscríbanse al canal, denle like, me gusta, y bueno, pues hasta aquí la dejamos. Pórtense bien y hasta la próxima. Vamos a cerrar con el saludo de COVID y cuídense mucho.